Hola amigos y hermanos del Ministerio La Reforma Evangélica y amigos de todas las latitudes, sean ustedes bienvenidos a este capítulo que ya es el quinto, capítulo, no el cuarto, es el quinto capítulo ya sobre la Reforma Protestante y su ortodoxia con respecto a los acontecimientos que en estos días en Colombia y en América Latina están afectando al pueblo cristiano evangélico y las directrices que a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, el pueblo cristiano debe tener. Porque nosotros en estos días hemos estado viendo una serie de pasos tortuosos, no solamente para la sociedad, tanto colombiana como latinoamericana en general, sino para eh, nosotros los cristianos evangélicos en concreto, y el dilema de qué hacer frente a estas situaciones. Y nosotros queremos comenzar, como en efecto comenzamos, buscando en la Biblia la palabra de Dios, y más exactamente en el Zacarías capítulo 4, versículo 6, lo siguiente. Miren lo que dice el libro de Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, porque resulta, acontece y pasa que en este precioso libro el Señor nos habla en evangelio. Y el Señor en evangelio nos llega a decir lo siguiente. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y vamos a ver lo que nos dice en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, donde el Señor Jesús nos hace ver que existe una guerra en el mundo espiritual. Y allí la palabra dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí está hablando el Señor en ley. Esto a causa de la guerra espiritual que suscita siempre la presentación del evangelio como una antorcha que irradia luz. Las tinieblas de inmediato se revuelcan. Pero también allí en el Salmo 85, la palabra del Señor también textualmente nos llega a decir, como en efecto nos dice, no, cuando nos dice así, escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. En otras palabras, voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Yo les voy a hablar en evangelio, en palabras de esperanza, de promesa firme y segura, para que no se desesperen, para que no se desesperen. En el transcurso de todo este tiempo, en todos estos capítulos que nosotros hemos venido
desarrollando, vimos lo siguiente: la falsedad del video Iglesias y Fundadores por antibíblico. Este video es antibíblico y es antihistórico. Y yo invertí el primer capítulo de esta serie en la denuncia de ese video. Se titula Iglesias y Fundadores. Vean la refutación que yo hago de esta serie que se presenta en ese video Iglesias y Fundadores. Y vean vean la refutación que yo doy allí, y refuto ese video como antibíblico y como antihistórico. Luego vimos la falsedad de la doctrina romana, que habla de la supremacía de la iglesia con respecto al Estado, y la posición de Lutero y del Evangelio frente a esta doctrina romanista. Luego vimos la falsedad de la doctrina romana pontificia papal de las dos espadas versus Lutero y el Evangelio. Enseguida, y en cuarto lugar, vimos la falsedad de la doctrina romana de la justa resistencia contra el gobierno tiránico versus Lutero y el Evangelio del otro lado. En sexto lugar, vimos Lutero y los orígenes de su vida hasta su conversión y su irrupción a la vida pública entre 1517 y 1518. Esto era paso obligado para poder conocer mejor el pensamiento de Lutero, de la Reforma protestante, a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. De inmediato, en séptimo lugar, vimos Lutero, el hallazgo del tesoro salvífico del Evangelio de la justificación por la fe, que sería en octubre, en promedio del año de 1511, versus la falsa doctrina del penitencialismo y su choque con el poder imperial romano-alemán. Es decir, aquí vemos cómo el reformador Martín Lutero, en el proceso de choque con la doctrina falsa de la compraventa de indulgencias y la denuncia que él hace, teniendo en miras el evangelio de la gracia de Dios, de la justificación por la fe, pues se produce toda una explosión social de su época, y aquí Lutero salta a la esfera pública. Luego vimos a Lutero como el hombre de las rupturas con sistemas diversos opuestos al evangelio, cómo él se opuso a eso por hallarlos en completa contravía con la palabra de Dios. Quiere decir que Lutero no solamente combatió el romanismo, Lutero combatió el humanismo y el racionalismo del Erasmo de Rotterdam y del Renacimiento. Lutero va a combatir rudamente contra el anabautismo anarquista y va a combatir contra los entusiastas y los iluministas y los místicos, y cómo se va iniciando toda una cadena de rupturas de una u otra manera, y la ruptura con Enrique VIII, y por lo tanto con los sistemas y las coronas que se oponen frontalmente y con sentido casi blasfemo contra el evangelio. Eso es lo que nosotros hemos visto en este tiempo. Ahora hablemos de Lutero y su doctrina de los dos reinos. Séptimo lugar, Lutero primeramente cambió sabia y evangélicamente la antibíblica doctrina romanista de las dos espadas por la doctrina bíblica de los dos reinos o regimientos, doctrina esta última que el romanismo había traspuesto
y él había restituido a su posición relevante original. Esta doctrina bíblica novotestamentaria de los dos reinos es una de las más importantes y una de las más completas de la teología de Lutero. En ella, Lutero llama a los cristianos a ver todas las cosas de nuestro entorno dentro del marco de la soberanía de Dios. Y con toda diligencia y nitidez, Lutero expresa sus formas de ver no solo la política y la sociedad y las relaciones entre la iglesia y el Estado. Además, en ellas nos hace ver sus concepciones cristianas de la justificación y las buenas obras, de la naturaleza del hombre y del modo como opera Dios en el mundo. El centro de la doctrina lo constituye la idea de que Dios ha establecido soberanamente en el mundo dos órdenes diferentes mediante los cuales rige a la humanidad. Estos dos órdenes son el orden espiritual. De él Dios se vale para salvar a los hombres. Lo primero, el orden espiritual. Repito, de él Dios se vale para salvar a los hombres. Y ve el orden temporal, con el cual provee a las necesidades de la vida natural. El orden natural con el cual Dios provee a las necesidades de la vida natural. Y estos dos órdenes corresponden, por un lado, primero, dos aspectos distintos de los planes de Dios con respecto a la humanidad como creador y redentor de la misma. Y por otro lado, el hecho de que el hombre tiene diversas clases de relaciones con Dios. Hay en cada hombre, según Lutero, dos personas, ya que es una persona espiritual afectada por la caída de Adán y por lo tanto un pecador que solo puede ser salvo en relación directa con Dios por gracia, por la sola fe en Cristo y su obra redentora eficaz. Y es una persona temporal que existe en el mundo, donde comporta múltiples responsabilidades y complejos equilibrios con respecto a sus semejantes, aunque también aquí se halla en última instancia relacionado con Dios. Debemos tener en cuenta que en su condición de persona temporal, la persona es un ser gregario, porque los seres humanos somos gregarios y por lo tanto somos diseñados para convivir en sociedad. En estos dos reinos actúa Dios de modos muy diferentes. El reino espiritual es en esencia un gobierno interior de las almas, orientado a conducir a los hombres a la vida eterna. Dentro de este ámbito gobierna Dios por medio del Espíritu Santo y de la palabra divina, inspirando a los hombres en sus corazones para que se aparten del pecado y se dirijan hacia el reino eternal. Trátase de un gobierno invisible por su misma naturaleza, pues aunque Dios confía a ministros falibles, limitados, imperfectos, la predicación de la palabra divina, ningún humano puede decir en qué corazones opera efectivamente esta palabra, ya que las operaciones del Espíritu Santo son secretas y se efectúan solo en el corazón de los escogidos para salvación. Es también una ley meramente voluntaria, una ley de amor, pues nadie puede ser obligado por la fuerza a creer, y Dios solo quiere en su reino a quienes oyen la palabra libremente y están prontos a arrepentirse y creer en su evangelio de la gracia perdonadora por Cristo
y su obra redentora, a llevar su cruz y someterse a los dictados de la ley de Cristo en el espíritu del amor de Él para una vida nueva. Las características del reino temporal son totalmente otras. Ven, el reino temporal es en esencia un gobierno externo, una ley coactiva. Su objeto solo pueden serlo las acciones externas del hombre y no los estados íntimos de las almas, pues su finalidad es el mantenimiento de la paz y la justicia en el mundo externo, cosas en las cuales se haría imposible la vida humana y no tienen nada que ver con el logro de la eterna rectitud y paz del reino de los cielos, que está fuera en absoluto de su alcance. El símbolo del régimen temporal es pues la espada que ha sido confiada por Dios a los legisladores y magistrados de la tierra, a fin de que esgrimiéndola convenientemente castiguen el pecado y mantengan el dominio de la ley y del orden en el mundo. Para esto significa que el reino externo o del orden externo está relacionado es con los códigos, con las leyes, con la espada, con la horca, pero no está relacionada propiamente con la Biblia, la palabra de Dios, aunque en cierta forma sí lo está y lo debe estar. Dios, escribe Lutero, ha instituido entre los hombres dos formas de gobierno, una espiritual por medio de la palabra y sin la espada, para que convirtiéndolos de los humanos por la gracia divina en seres buenos y justos, obtengan con tal justicia la vida eterna. Y esta justicia la administra Él, Dios, a través de la palabra, cuya difusión ha confiado a los predicadores. La otra forma de gobierno es temporal y por medio de la espada, de suerte que quienes no quieran hacerse buenos y justos por la palabra para ganar la vida eterna, pueden no obstante ser obligados por este régimen temporal a comportarse bien y según justicia para los fines del mundo. Y esta justicia la administra Él, Dios, valiéndose de la espada, los códigos, las leyes, las horcas, el mallete del juez. Y aunque esta clase de rectitud no la recompensará el Señor con la vida eterna, sin embargo hará de modo que se mantenga la paz entre los hombres y que sea recompensada con los bienes temporales. Por esta razón otorga el Dios tanta riqueza y tantos honores y poderes al gobernante temporal, cosas de los que éste disfrute lícitamente más que los otros hombres, para que le sirvan en la administración de la justicia temporal. Dios mismo es, por ende, el fundador, el Señor y dueño, el promotor y el galardonador de ambas formas de justicia, la temporal y también la espiritual. Por la justicia espiritual, el hombre es justificado por gracia mediante la sola fe en Cristo y su obra redentora. Y en estos días hemos oído una sentencia que dice: cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Esta es la doctrina de la Iglesia romana, mas no la doctrina bíblica, y por lo tanto tampoco es la doctrina de Lutero y de la Reforma. No lo es. La doctrina de Lutero acerca de los dos reinos o regímenes está muy enraizada en la noción teológica de San Agustín,
según la cual la raza humana se divide en dos, el reino de Dios y el reino del mundo o del diablo. Escribe, comillas, hemos de dividir la serie de los hijos de Adán, la humanidad toda, en dos partes. La primera es la de los que pertenecen al reino de Dios, la otra de los que pertenecen al reino del mundo. Son del reino de Dios los que creen de veras en Cristo y están a sus órdenes, pues en el reino de Dios Cristo es el Rey y Señor. Al reino del mundo o de la ley pertenecen todos los que no son cristianos, pues los creyentes son pocos y los que viven según Cristo y derrotan al mal son una porción muy reducida aún. Cierro comillas. Los que pertenecen a estos dos reinos en esta vida y en este mundo presentes pertenecen a estos dos reinos y se hallan entremezclados inextricablemente como el trigo y la cizaña de la parábola evangélica, y solo Dios sabe quiénes creen de veras en él y quiénes son súbditos de Satanás, pero están en perpetua guerra los unos contra los otros, y este incesante combate solo acabará cuando venga el fin del mundo, porque el diablo trata siempre de arruinar el reino de Dios en las almas y de extender su diabólica dominación sobre toda la especie humana. Este conflicto es para Lutero y la Reforma el factor preponderante en la historia de la humanidad, el factor que explica la naturaleza de la sociedad humana y la constante presencia de la guerra y las disensiones en el mundo. Veamos una vez más Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. Repito, Mateo capítulo 10, versículos 34 al versículo 36, porque resulta, acontece y pasa que en Mateo el capítulo 10, en los versículos 34 al 36, la palabra divina nos dice textualmente esto: habla y obra nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Más adelante, en Santiago capítulo 4, en el versículo 1, el Señor, hablándonos por la pluma inspirada del apóstol Santiago, nos llega a decir, como en efecto nos dice textualmente lo que sigue. Dice así: ¿por qué vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miren cuál es la fuente de las guerras, de las rebeliones, las insurrecciones. Aquí está: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Lo correcto es pedir, y pedir dentro del orden de Dios, dentro de lo que corresponde a la buena voluntad de Dios. Veamos más adelante lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17, porque resulta, acontece y pasa que en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17, el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es palabra del Señor. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Y por este conflicto que Dios ha establecido en su forma actual, los dos reinos de que venimos hablando, el de la primera, el de la palabra, para quienes por la pura gracia divina pertenecen al reino de Dios para vida eterna, y B, el de la espada temporal para la mayoría de los hombres que están sujetos al querer del diablo y solo por la fuerza ser mantenidos a raya para que no se den a la práctica del mal en el sentido desbordado e intensificado. Desde este punto, los dos reinos son en cierto sentido las armas que emplea Dios en su lucha contra el reino del diablo. Dios, valiéndose de la palabra, procura arrebatar de las garras de Satán los corazones de los hombres y atraerlos blandamente a su divina obediencia, mientras que con la espada castiga a los obstinados que se niegan a oír las enseñanzas de la palabra. Al propio tiempo, ambos reinos o regímenes constituyen el centro mismo del conflicto, porque Satanás se esfuerza incesantemente para adueñarse de ellos, haciéndole labor de zapa y tratando de ganarse con tentaciones a los ministros a quienes Dios ha confiado su defensa, incitándoles a que abusen de su autoridad y se pasen al servicio del reino infernal, desertando del de Dios. Y esto es lo que en el caso del primer reino, el reino espiritual, hace hoy el clero romanista y el movimiento de la fe. De todos modos, el plan final de Dios triunfará finalmente. Lo que Él se ha propuesto hacer lo hará, y lo que Él ha determinado que suceda, sucederá, a pesar de la maleabilidad de estos dos reinos por hallarse integrados por hombres. Mas hablemos ahora inmediatamente de Lutero y la razón de ser del reino temporal o civil a causa de la presencia de la naturaleza adánica pecaminosa caída en la especie humana. Lutero y con él la reforma apenas concebía al Estado en el sentido moderno abstracto del término. Por lo tanto, la teoría de Lutero sobre el Estado era una secuela natural de estas premisas teológicas. Lo mismo que Agustín y antes de Agustín San Pablo, Lutero sostenía que el gobierno civil o temporal era una consecuencia de la pecaminosidad de la humana naturaleza y una institución divina para refrenar el mal externamente y establecer la paz exterior. La existencia se debe al hecho de que la inmensa mayoría de los hombres son pecadores por naturaleza, en estado de corrupción radical e inhabilidad total por causa de la caída de Adán. Y en esa condición son incrédulos al evangelio y obstinados contra el mismo. Si todos los hombres fueran cristianos verdaderos, nacidos de nuevo y salvos, sería superflua la espada, o sea, la existencia del Estado, puesto que el cristiano verdadero es regido por la palabra divina. Mas dado que la gran masa de la humanidad
no cree en Cristo y solo por la fuerza puede ser estorbada de pecar desbordadamente. En esta equivalencia, el reino temporal o civil es un dique refrenador del tsunami del pecado humano. Por lo tanto, sin el reino temporal, con sus armas, sus leyes, sus instituciones, sería imposible la vida humana, naturalmente que sería imposible, ¿no? Decía, comillas, si tal institución no existiera, ningún hombre podría sobrevivir a los ataques de los demás. Se devorarían unos a otros como lo hacen las bestias irracionales. O sea, si el Estado no existiera, el hombre terminaría exterminándose a sí mismo. Esta explicación de Lutero acerca de la naturaleza del gobierno civil humano coincide en gran parte con la que el filósofo inglés Thomas Hobbes en el siglo XVII dio. Igual que Lutero ve el gobierno civil, el Estado, como la única barrera que impide a los hombres caer en la anarquía. Por lo tanto, escatológicamente hablando, esta es la razón de ser del reino temporal, mientras se produce la parucía o segunda venida de Cristo al mundo y el juicio final. Hablemos ahora de Lutero y el carácter divino del reino temporal. Simultáneamente, Lutero, como evangelista y maestro bíblico, insistió en el carácter divino del gobierno temporal o laico. El reformador sajón, lejos de suponer que fuese en sí mismo algo malo o corrompido a causa de su origen, lo elogió y recalcó que es una de las mayores bendiciones que ha otorgado Dios a la humanidad, el Estado, el gobierno civil, todo lo que tiene que ver con la ronda política. El reino temporal o el Estado es el medio de que se vale Dios soberanamente para proteger al hombre de las consecuencias de su pecado y hacerle posible el vivir en paz con sus semejantes. Lutero habla de la autoridad temporal en los términos más encomiables, diciendo que la misma es un, comillas, maravilloso don de Dios, un gran tesoro, una divina ordenación, y que los gobernantes son los agentes de Dios y los ministros a quienes se refiere el Señor en las Escrituras como a otros dioses, puesto que le representan a él en la tierra. Para Lutero, los príncipes y magistrados son literalmente instrumentos de Dios. Quizá parezcan que actúan por propia iniciativa, pero esto no pasa de ser mera apariencia. Quienes dirigen todas sus acciones es Dios, quien dirige todas sus acciones es Dios, y ellos son nada más como unas máscaras con las que oculta él su poder soberano. Eso quiere decir que detrás de la autoridad, de una u otra manera, está Dios. Hablemos de inmediato sobre Lutero y el principio de la no resistencia a la luz de la Biblia. Lutero y el principio de no resistencia a la Biblia. Es increíble que este mismo principio es el que enarbolan los anabautistas, menonitas u ortodoxos pacifistas, aunque con algunas modificaciones, pero es el mismo principio. Como bien podemos ver, en Lutero hay una concepción dual del gobierno como institución divina y como barrera contra la anarquía. La misma explica el gran apego de Lutero al principio de la sucesión y la no resistencia y su horror a la rebelión. Si toda autoridad por la vía activa o permisiva es dispuesta y ordenada por Dios,
Síguese de ello que no puede haber circunstancias de ningún género que justifiquen la rebelión, por muy malo o inicuo que sea el gobernante. Hasta los tiranos derivarían de Dios su poder y solo Dios tendría derecho a quitárselo. Decía, comillas, siempre estaré yo del lado de los que sufren la rebelión por injusta que sea su causa, y me opondré al partido de los rebeldes por más justa que sea su causa, pues nunca podrá haber rebeliones sin derramamiento de sangre inocente y sin muchas otras atrocidades. La rebelión o levantamiento con mano armada y a puño alzado era, a los ojos de Lutero, el peor de los pecados posibles, pues esto amenazaba socavar los fundamentos de la autoridad civil. Si salía con su propósito, ello significaba la destrucción del gobierno establecido y el triunfo de la anarquía, y aún en el caso en que fracasara, solo podía ser vencida con mucho derramamiento de sangre y sumo desorden. Comillas, la rebelión no es exactamente un crimen, pero es como un gran fuego que abraza a un país y lo devasta, trayendo consigo, como trae a él, una avalancha de crímenes sangrientos, haciendo muchas viudas y multitud de huérfanos y destruyéndolo todo, cual el peor de los desastres. Notemos aquí, para una correcta interpretación de Lutero, su repulsa al derramamiento de sangre inocente, a las atrocidades, a la anarquía, el desorden, el daño, el caos. Y notemos también cómo los nefandos y nefastos hechos del tercer levantamiento campesino en la toma de la ciudad de Münster y el establecimiento forzado del reino milenial o reino de la Nueva Jerusalén en ella entre 1534 y 1536 por parte de los anabautistas anarquistas heterodoxos le daría la razón a Lutero, ya que fue un acontecimiento muy violento y de gran crueldad, con mucho derramamiento de sangre y muchos estados de abuso, de hambre, de injusticias. Este miedo casi obsesivo a la anarquía le inspiró a Lutero su desaprobación de la revuelta de los campesinos en 1525 y explica, aunque no excusa, su histérica exhortación a los príncipes. Perdón. Este miedo casi obsesivo a la anarquía le inspiró a Lutero su desaprobación de la revuelta de los campesinos en 1525 y explica, aunque no excusa, su histérica exhortación a los príncipes para que estos sofocasen sin piedad aquel movimiento. Su deber era aplicar la espada y recuperar la paz exterior. Y en este orden, Lutero insistía en que el Estado debía ser muy empeñoso. Según Lutero, los campesinos rebeldes eran culpables de haber puesto en peligro de ruina el edificio de la ley y del orden, crimen que hicieron peor aún al tratar de justificar su rebelión, invocando en su apoyo arteramente el Evangelio. Aunque al principio Lutero se había solidarizado un tanto con sus quejas o reclamos y aceptó inicialmente ser su árbitro mientras su protesta fuera pacífica cristiana y no anárquica, siempre les avisó de que él nunca podría aprobar su rebelión y su amenaza contra el amor y el orden cristiano. Y cuando esta se produjo al derivar la protesta en turbamulta y en el asesinato de un conde y su familia, y cuando comenzaron los
incendios y los saqueos por instigación de los hiperestésicos profetas de Zwickau con sus iluminismos. Lutero no vio otra opción que la de respaldar con su influencia a los príncipes en el orden correcto de la palabra divina en ley. Mas ni aún así en su exposición profética de la palabra divina en ley dejó de justificar a los campesinos. Digo, comillas, sois vosotros los príncipes o señores feudales los culpables de esta revuelta. Son vuestras declamaciones contra el evangelio. Es la opresión culpable que ejercéis contra los pequeños de la iglesia la que ha llevado al pueblo a la desesperación. No son los aldeanos los aldeanos, queridos señores, los que se sublevan contra vosotros. Es Dios mismo que quiere oponerse a vuestro furor. Los aldeanos son los instrumentos que Dios emplea para humillaros. Entre los 12 artículos del pliego del zapato, los hay que son justos y razonables. Cierro comillas. Esto significa que para Lutero era deber del pastorado en ley, en la exposición cabal de la palabra divina, denunciar toda forma de tiranía de la autoridad, todo abuso, prevaricato, explotación, parcialidad, lenidad, corrupción, crueldad e injusticia como pecado. Y también significa que para él toda forma de protesta dentro de un límite pacífico, legal y cristiano era un instrumento de Dios para señalar el mal de la autoridad o del potentado. Por lo tanto, Lutero se opuso a la doctrina romana de la justa resistencia que dice, repito, cuando la tiranía se convierte en ley, la rebelión es un derecho. Para él la rebelión es siempre un pecado y como no hay evangelio sin cruz, el cristiano debe sufrir la cruz, pues es imposible ser cristiano sin ser cruciano. Para Lutero está muy claro que el cristiano ha asumido la cruz por el bautismo, que debe notificársele por la predicación de la palabra divina que es un bautizado, es decir, un consagrado para Dios, y que cuando el caso se dé, debe pagar el precio de esa consagración. En esa condición, el cristiano debe obrar frente a una autoridad tiránica y adversa, como obró David frente a Saúl, mas no con el puño alzado. El mismo debe saber que Dios le es propicio y que puede dirigirse a él diligentemente solicitándole el oportuno socorro. También debe saber que por el inescrutable designio soberano de Dios, de él viene toda autoridad, tanto buena como mala, y que en el camino de la vida cristiana hay tiempos buenos y tiempos borrascosos, y que con la gracia de Dios podrá sufrir dichos malos tiempos, según Dios se lo haya reparado. Dios se lo haya reparado. Aún más, con benignidad, noten, el cristiano puede obrar con paciencia y mansedumbre, soportando los gobiernos tiránicos, malos, ineptos, gravosos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, en comillas, encomendando su causa al que juzga rectamente, pues en el recurso de la oración tendrá una respuesta preciosa y eficaz. Y veamos lo que al respecto nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 23.
Porque resulta, acontece y pasa que en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 23, la palabra divina nos dice: por quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Noten eso. Esto significa que el Señor no respondió jamás con el puño alzado, con la rebelión y el desconocimiento de la autoridad, y que nosotros somos llamados a seguir ese ejemplo. Por eso repito, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bendito sea el santo nombre del Señor. Esta es la actitud, esa fue la actitud de Cristo, y así debe ser la actitud nuestra, encomendando a todo a Dios. Para Lutero y la Reforma en su generalidad, responder con rebelión y puño alzado contra la tiranía y los malos gobiernos es pagar mal por mal. Y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19. Porque resulta que aquí la palabra dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, miren aquí la rebelión con puño alzado, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces la persona debe acudir, el cristiano, frente a los gobiernos tiranos, injustos, frente a los actos de injusticia. Lo que debe hacer es doblar sus rodillas delante del Señor y clamar y poner la situación de injusticia que ha sido objeto delante de Dios. Y al humillarse el cristiano en oración con fe, da el paso al costado para dejar que sea Dios directamente el que obre. Y luego primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. Porque resulta, acontece y pasa que en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 15, la palabra divina nos dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Luego tenemos lo siguiente: por la predicación de la palabra divina en ley, la iglesia debe notificar a todo hombre y con ello a toda autoridad que habrá un juicio final en el cual todos responderemos ante Dios, el juez justo. Y veamos lo que nos dice Job en el capítulo 19, en el versículo 29. En Job capítulo 19, en el versículo 29, este patriarca nos llega a decir, repito, Job capítulo 19, versículo 29, nos llega a decir textualmente lo siguiente. Repito, Job capítulo 19, versículo 29. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada. Quiere decir la espada del ángel del Señor. La espada del Señor. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio, que hay un juez,
y que hay un juicio. Bendito sea Dios. Y veamos lo que nos dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 14. Allí dice textualmente lo siguiente: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Y esta palabra del Señor es para los que se levantan a puño alzado en sedición contra la autoridad. Repito, aquí dice textualmente en Eclesiastés 7:14. El día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Noten que dice, el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, medita, ¿no? ¿Y qué debemos saber? Que hay un día del bien. Entonces, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y el creyente también por esta palabra, y toda persona debe quedar notificada que habrá un juicio final. Hay un día del bien y hay un día del mal, todo por el designio de Dios. Y ahí está Eclesiastés, también capítulo 3, unos capítulos atrás. Vamos de Eclesiastés capítulo 7 a Eclesiastés capítulo 3. Aquí vemos la soberanía de Dios operando y los designios soberanos de Dios. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, ¿no? Y entonces, noten que aquí la palabra también nos está haciendo ver que todo tiene un tiempo y que habrá un tiempo, un día, que será el día del juicio final, en la cual comparecerán todos los hombres delante de Dios para responder por lo que hicieron, y las autoridades van a responder también por lo que hicieron. En todos estos en todos estos ires y venires de la historia de la Reforma Protestante y de sus ingentes esfuerzos heráldicos evangélicos, tengamos en cuenta que el marco de su acción se dio en medio de tiempos muy azarosos, en los cuales no había seguridad para el que ni para el que entraba ni para el que salía, y una espada de Damocles se cernía permanentemente sobre la cabeza de Lutero, Zwinglio, Calvino, Cranmer, Bullinger, Lasky, Peterson, Simmons, etc. Eran los tiempos del incremento del notorio poder de la Casa de los Austrias-Burgo, de las guerras de Italia, de las pugnas permanentes entre la Casa de los Valois de Francia y los Austrias-Burgo de Alemania y Austria, del surgimiento de los imperios ultramarinos de España, Portugal, Inglaterra, Holanda, Francia, y de la zozobra permanente que generaba el peligro latente
del avance del imperio turco otomano con Solimán II y la casi inminente invasión de este imperio islámico sobre toda Europa. En el orden de ideas que hemos venido esbozando, todo esto significa que sobre el fundamento bíblico, por él nunca se habría dado la ejecución del rey Carlos I en enero de 1640, ni una revolución puritana inglesa del siglo XVII, ni una revolución francesa de 1789. Es decir, por Lutero y la Reforma no se habría dado un tipo de cosas así. Lo más seguro, lo más probable, aunque tenemos que hacer unos reparos y un mejor examen del caso concreto de la revolución de los puritanos, porque el objetivo de ellos no fue levantarse propiamente contra el rey y contra la corona, sino defender, el sentido fue defensivo, defender las instituciones inglesas, el parlamento y las instituciones inglesas en general, y repeler la eventualidad de una invasión contra Inglaterra, una invasión de corte cruzadino católico contra Inglaterra, operación que se daría desde Francia para erradicar el evangelio bíblico reformado y restablecer el romanismo penitencialista en el Reino de Inglaterra. Según Lutero, la función del legislador imperial, del emperador, de las dietas y de los magistrados no solo es la de reprimir el mal por la vía de la espada, sino contenerlo en mucho por medio de la promulgación de leyes y códigos, y de esa manera promover la justicia, promover el bien y todo lo que redunde en beneficio temporal de la sociedad. Estas leyes debían conformarse en todo al orden ético moral de la ley divina en la Sagrada Escritura y ser aplicadas coactivamente por el poder temporal. Así debía hacerse con la constitución del imperio, sus instituciones, sus leyes y códigos. Todo aquello que concordara con la ley divina, el reino espiritual eterno, debía preservarse, y todo lo que fuera yesca papal, romanista, medieval, que no concordara con el orden evangélico, debía declararse inexequible. Por lo tanto, el Estado temporal tenía la sagrada misión de darle validez a la ley divina como el orden moral que debía seguir toda la sociedad que se dice cristiana. Este énfasis relevante de Lutero en los dos reinos, el externo e interno o el civil y el eclesiástico, no deben entenderse jamás como una especie de dualidad maniquea y por lo tanto contrapuesta, sino como dos potencias en armonía dentro de sus respectivas órbitas, pues finalmente y desde un principio hay un solo reino supremo, el de Dios, el Dios soberano, y por lo tanto los dos reinos son igualmente de Dios. Esto significa que el cristiano pertenece al reino de Dios, pero al mismo tiempo, mientras viva en este mundo, es un ciudadano del reino civil y debe someterse a este reino y debe ver escondido detrás del todo el orden institucional del Estado, debe ver a Dios, que es quien está allí obrando y operando en ley. En todo este galimatías de lo expuesto por nosotros hasta aquí, en lo relacionado con la reforma protestante y la política a la luz de la Biblia, debemos recordar para un mejor provecho que Lutero llamó al humanista Erasmo de Rotterdam en su momento, 1525, la serpiente,
pues para él Erasmo, en su campaña de defender el libre albedrío humano, estaba convirtiendo el evangelio en un racionalismo agnóstico o algo por el estilo. Por ese motivo le dijo: hay una clara diferencia entre usted y yo, y es que donde usted entroniza al hombre y desplaza a Dios, yo entronizo a Dios y desplazo al hombre. En ese orden de ideas, como claramente podemos ver, el ideal del progresismo o neocomunismo de corte postmoderno de la sociedad sin Dios sería para Lutero y la Reforma Protestante del siglo XVI algo inconcebible. Eso sería inconcebible. Para Lutero, la predicación de la palabra divina a cabalidad en ley y evangelio tiene como propósito llevar al ser humano al reconocimiento de la soberanía de Dios, quien como soberano Señor que es, tiene injerencia sobre nuestra vida en todas las áreas de nuestra existencia, y a él hemos de rendirle cuentas. Por lo tanto, también hemos de rendirle cuentas en lo que tiene que ver con lo que hicimos como ciudadanos sujetos a la autoridad, o el cristiano que llega a ocupar un cargo en el Estado responderá por lo que hizo en el desempeño de ese cargo ante Dios. En el orden expositivo de la predicación de la palabra divina, al niño debe inculcársele primero el temor de Dios, ley, mediante la enseñanza a fondo de la palabra que nos hace ver la naturaleza letal, fea y aborrecible del pecado. Mas luego, posteriormente, debe inculcársele el amor de Dios, y a él mediante la enseñanza a fondo de la palabra divina, de la palabra en evangelio, el evangelio de la gracia perdonadora, regeneradora, salvadora, de la justificación por la sola fe en Cristo Jesús. Su énfasis en el desconocimiento de toda forma de humanismo racionalista llevaría a Lutero y a toda la generación reformadora, protestante o evangélica a desconocer como cosa impía toda forma de naturalidad o de naturalismo darwiniano, evolucionista, que nos hablara de solo naturaleza, solo hombre, etcétera. Injustamente, donde los racionalistas han venido hablando del pacto social, Lutero y la Reforma hablarían del pacto teocrático o del pacto cristiano, que es diferente. En el campo político, ello llevaría a Lutero y a la generación de la Reforma a desconocer como cosa impía toda pretensión de socialismo marxista, de entronar al Estado secularista como fuente de solución para toda problemática humana, con indiferencia hacia Dios. Para ellos, todo verdadero avance integral humano en la ciencia, la cultura, las artes, las tecnologías, la política, las leyes, etcétera, debe redundar en el reconocimiento a cabalidad de la soberanía de Dios. Mas todo esfuerzo humano aparte de Dios y su soberanía sería vista como la construcción de una nueva impía torre de Babel, y con ello de una casa sin cimientos, lo cual concluiría en la hecatombe, la debacle, la condenación eterna en el infierno. Mas volvamos nuevamente por nuestros fueros y recordemos que Lutero, a la luz de la Biblia, sustituyó la falsa doctrina romanista y penitencialista de las dos espadas por la doctrina bíblica de los dos reinos. La doctrina bíblica de los dos reinos. En consecuencia, mis estimados hermanos, esto significa que en contra de lo que muchos pensarían cuando se trató de esa gran revolución que fue la Reforma, de la cual
Federico Hegel dijo que era la única verdadera revolución que la humanidad había vivido. Se trató de un gran movimiento en la sociedad humana europea occidental, cuando se predicó a cabalidad el mensaje de la palabra divina en ley y evangelio, y en lo que tiene que ver con el evangelio, se predicó el verdadero evangelio de la gracia, imputada, mediante la cual podemos ser justificados por la sola fe en Cristo Jesús. Y por esa sola fe en Cristo y su gracia, tener la salvación y la vida eterna. Pero eso tenía unas implicaciones, porque se trataba entonces de recibir un llamado, el llamado de Cristo, que nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y ese arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, de la forma de ver las cosas, y ver las cosas como Dios las ve, para deplorar, aborrecer nuestra vida de pecado y toda forma de vida sin Dios, y a girar, volviéndonos hacia el Señor para una nueva vida, una vida cambiada y transformada con el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el santo nombre de Dios por todo esto. Y con esto nosotros lo que estamos haciendo es llegar a un punto final aquí en este capítulo presente de esta serie que estamos dando. Y sí, llegamos a este punto final, pero estamos haciendo ver algo que es algo en lo cual nos empeñamos: la soberanía de Dios, la soberanía de Dios en todo, y que Dios es quien se halla detrás de todo tipo de autoridad. Cristo está detrás de todo esto. Él está de una u otra manera para mostrar lo que Él es o lo que Él no es, por contraposición en general, pero debemos ver en la soberanía de Dios que Él, el Señor, está detrás de todo, y que Él tiene todo bajo su perfecto y su soberano control. Ahora, nosotros debemos o queremos hacer un llamado, y es el siguiente: hermanos, nosotros somos la verdadera revolución con el evangelio. Nosotros los cristianos somos la verdadera revolución con el evangelio. Y en la presente circunstancia que nosotros vivimos, nosotros somos adeptos de la separación de la iglesia y el Estado, mas no de la sociedad sin Dios. No somos adeptos de la sociedad sin Dios. Y hablamos entonces de la sociedad cristiana como fuente de ciudadanos cristianos que van a ocupar los altos cargos del Estado, del gobierno, y van a aplicar allí los principios cristianos para una legislación acorde con la doctrina cristiana. Y a su vez, frente a toda esta varaunda falsa
del progresismo o neocomunismo que pretende atrapar al Estado y a la sociedad colombiana, nosotros somos del pacto constitucional y defendemos la actual constitución y no somos adeptos de ninguna falacia que pretenda lanzar al país al abismo engañoso de una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva constitución, que sería una constitución de corte progresista o neocomunista, y detrás de eso la democracia y el orden institucional colombianos presentes quedarían atrapados, como ha quedado atrapada la sociedad cubana, la sociedad nicaragüense, la sociedad venezolana, Venezuela, que a estas horas no sale de la trampa en la cual cayó a partir de 1998. Nosotros somos firmes adeptos del orden legítimo y del orden institucional, constitucional y jurídico, del orden democrático. No somos adeptos para nada del falso evangelio que se predicó en el discurso del presidente camarada Petrochenko el 18 de marzo, el falso evangelio de la teología de la liberación, de un falso Cristo que es conviviente con el humanismo, con la sodomía, con la hechicería, con el aborto, con la eutanasia, con el suicidio asistido y con toda otra cantidad de falsedades. No somos de ese falso evangelio ni convivimos para nada con él. En consecuencia, debemos volver a la Biblia, a la palabra de Dios. Como tal, finalmente, pues nosotros decimos que a partir de del conocimiento de la palabra del Señor, nosotros en consecuencia les invitamos a que se congreguen en iglesias de sana doctrina bíblica, que salgan de esas iglesias, de ese evangelio de espuma y jabón, del neoevangelicismo, que busquen iglesias bíblicas y reformadas. Hagan eso. Escuchen la BBN, llamen a la BBN, pregunten por iglesias de corte bíblico en la cual ustedes se puedan congregar, o de iglesias de corte reformado también, donde se puedan congregar y escuchen en mayor profundidad la palabra de Dios. Y esto es lo que debe sencillamente darse, donde se predique en verdad la palabra divina a cabalidad, porque no puede ser que por causa de este evangelio de burbuja y jabón que se predica en las iglesias del movimiento de la fe, se llegue a la falsedad de presuntos falsos cristianos que son convencidos mas no convertidos, que andan con el cuento de cristianos con Petro o cristianos con el llamado falsamente pacto histórico, que no es más que pacto sí, pero pacto de la picota.
pero no un verdadero partido democrático y de perfiles aproximativos a la fe cristiana. Se tiene que mirar bien eso, porque yo no puedo decir que soy cristiano en la mesa del Señor, en el culto y la Santa Cena, la mesa del Señor, y luego aparecer que voto por un partido, como en un momento dado es el caso del Partido Liberal, que ya no es el mismo Partido Liberal que conocimos, que es adepto del aborto y de la sociedad sin Dios. Yo no puedo votar para el Congreso, para las asambleas departamentales o los consejos municipales o para la presidencia de la República por candidatos de ese partido, ni congraciarme con ellos. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo Partido Liberal que nosotros conocimos antes, sino que lo es de otros muy distintos perfiles. Por eso los invito a buscar iglesias de sana doctrina, donde en verdad se predique y viva la palabra de Dios. Y les digo muchas bendiciones del Dios del cielo. Que el Señor sea con nosotros en todo este tiempo. Y los invito para el próximo sábado, donde vamos a continuar con esta serie, para que se den cuenta de la grandeza, la trascendencia del mensaje de la Biblia, la palabra de Dios, que lo predicó Lutero y la Reforma. Y que por eso no podemos pretender la falsa idea de un Lutero humanista o socialista, y sobre todo, lo más importante no es él, sino ante todo Cristo y su evangelio. Lo que se nos predicó falsamente al pueblo colombiano en el discurso del 18 de marzo fue la idea del otro Cristo, otro Jesús diferente del que os hemos predicado, el Jesús socialista, progresista, que no es el verdadero Jesús de la Biblia, la palabra de Dios, que sana, salva, bautiza y da poder. De ninguna forma, de ninguna manera. Y nosotros queremos invitarlos a que activen la campanita, miren bien, allí está nuestro número de Nequi, para que según lo que Dios haya puesto en sus vidas, en sus corazones, o nos ofrenden a nuestro ministerio, el ministerio, la Reforma Evangélica Círculo Cristiano Bíblico. Y examínese bien su corazón, porque uno debe examinarse si aparece con la historia de Dios no me ha puesto a mí en el corazón dar nada, porque de pronto puede tratarse de un corazón saturado de avaricia. Y entonces por eso les invito a que de lo que consideren depositen porque nosotros con esfuerzo predicamos el mensaje del evangelio. Miren bien el caso concreto de personajes como la señora Joyce Meyer, que predica otro evangelio, incluso un evangelio distinto de la teología de la liberación, que es el falso evangelio de la prosperidad. Miren cómo es esta mujer empleó el evangelio para enriquecerse y para beneficiarse, gratificarse a sí misma. La Biblia habla de los que tienen la piedad por fuente de ganancia. A esto se evita. Nosotros no tenemos la piedad por fuente de ganancia. Miren los millones de dólares que gastó en aviones privados y en yates privados, en mansiones, mientras en otras partes, especialmente en los países del África, la iglesia literalmente con las uñas construye sus capillas
y con esfuerzo logra llevar unas Biblias para creyentes muy pobres y necesitados. Y nosotros también con esfuerzo también hacemos la obra aquí. Y muchos basados en emocionalismos llegaron a aportarle y aportarle plata a esos ministerios y aportan plata a esos falsos maestros que se han enriquecido y están a punto de caer en la mirilla del Estado norteamericano. Sí, de caer en la mirilla para ser objeto de juicios porque evadieron impuestos al Estado norteamericano, falsearon, crearon contabilidades paralelas y por esa vía pretendieron enriquecerse y todas las delicias mundanas. Triste decirlo, pero esa es la verdad, nosotros no. Entonces, tenga usted una mirada correcta de las cosas y en lo que sienta usted en su corazón aportarnos, con mucho gusto, y les deseamos las más ricas bendiciones del Dios del cielo. Shalom. Bendiciones del Señor.